Estamos tratando de ver qué hay detrás del virus, porque todo el mundo se dedica a contar muertos en un ejercicio macabro terrible, o se dedica a ver proyecciones. Lo que queríamos, lo que quiero es mostrar una visión diferente. ¿Qué hay detrás de este virus? Y entonces, por ejemplo, hay una cosa que ha puesto The Economist en su edición extraordinaria de esta semana referida a este tema. Y se pregunta The Economist una cosa que nos tiene que preocupar, a los bolivianos sobre todo. Dice, es muy lento el crecimiento del contagio en los países pobres del mundo, pero eso no nos tendría que alegrar, dice The Economist. No nos tendría que alegrar, ¿por qué? Porque cuando llegue a esos países, ¿no? Va a descubrir que están terroríficamente desprotegidos esos países, es decir, Bolivia. Eso es lo que dice The Economist. Lamentablemente, eso es cierto. ¿Qué pasaría si llegara esta pandemia con toda su fuerza, como está ahorita en Nueva York y todo eso? ¿Qué pasaría? Se comprobaría, voy a repetir lo que dice The Economist, que estamos terroríficamente desprotegidos. Ese es un dato preocupante. Bueno, pero he propuesto hablar de lo que está detrás de este virus, porque si no nos vamos a eternizar hablando de cifras de contagiados y todo eso, ¿no? Eh, hay un médico, un médico argentino que hace una pregunta preocupante y dice, en realidad los tests que se están usando ahora, ¿no? Esos test para comprobar si hay o no hay contagio, solo pueden probar si alguien tiene o no tiene un virus, no tiene el apellido del virus. Y que para poder identificar al virus se necesitarían equipos diferentes, equipos con los cuales no se cuenta en este momento. Y aparte del detalle ese de la estafa de esa empresa china que mandó unos tests a España y se comprobó que estaban fallados. O sea, esto se está prestando a todo. Pero insisto, quiero hablar detrás del virus y hay un tema que me interesó muchísimo. El tema que lo plantea Foreign Affairs y que dice lo siguiente, ¿no será que en este momento, porque a veces dice, los imperios se acaban, se terminan, y le pasó al imperio romano, al imperio soviético, y no será que ahora ha llegado el momento del fin del imperio norteamericano? Porque así como en el 56 el imperio británico se acabó a raíz de la crisis de Suez, dice, en este momento, el imperio norteamericano está mostrando demasiados traspiés, demasiados errores. Y el principal error, dice este análisis de Foreign Affairs, Estados Unidos está demostrando que es incapaz de coordinar soluciones internacionales o mundiales para problemas internacionales o mundiales. Incapaz. ¿Eso qué quiere decir? Dice este análisis. Quiere decir que no tiene capacidad de seguir siendo un imperio, un país líder. Eso plantea una publicación que se origina en Estados Unidos, que se llama Foreign Affairs. Es muy interesante también esta publicación. Tiene un artículo referido a el cambio en la globalización. Estamos entrando a un cambio en la globalización. Esto va a cambiar muchas cosas. Esta pandemia va a dejar a los países lanzados a cambiar algunas cosas, algunos hábitos que tenían, ¿no? Y la globalización está afectada, ¿por qué? Dice esta revista. Porque ocurre que esta pandemia está provocando el fortalecimiento de los estados como institución política. Estos estados estaban amenazados, dice,
porque la globalización se proponía borrar las fronteras, acabar con las fronteras. Ya y eso está hablando de las transnacionales legales. Las ilegales ya lo habían hecho, ¿ah? Ya habían borrado las fronteras, pero las legales también se proponían borrar las fronteras. Y un amigo mío, que se llama Regis Debré, un francés famoso porque estuvo aquí en Bolivia con la guerrilla de Che Guevara y todo eso, escribió hace unos 10 años un libro que se llama En defensa de las fronteras, porque él veía que se estaba acercando el momento en el cual la globalización iba a acabar con las fronteras, a borrar las fronteras. Pero ocurre que esta pandemia viene y fortalece a los estados. Los estados marcan cada vez con más fuerza sus fronteras, las cierran. Creo que el último cierre ha sido de parte de Rusia, de la China también. Es decir, ahora las fronteras tienen total vigencia, dice este análisis de Foreign Affairs. Y eso fortalece a los estados que toman fuerza, que deciden controlarlo todo. Por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho ayer que invoca poderes de situación de guerra para poder aplicar medidas extraordinarias en Estados Unidos. Es decir, como si estuvieran en guerra, quiere que nadie lo moleste, que no haya fiscalización del Parlamento y todo eso para poder seguir adelante. Ese es una de las consecuencias del fortalecimiento de los estados. Pero en este caso hay voces diferentes. Hay voces de gente que dice, el mismo Trump dijo el otro día, la parálisis económica podría matar más gente que el coronavirus. Eso lo dijo Donald Trump. Y ahora parece que debe estar pensándolo dos veces. ¿Por qué? Porque el tal virus está con más impulso todavía, ha convertido a Estados Unidos en el país con mayor cantidad de contagiados del planeta. Entonces, esta es una guerra entre una concepción económica, la de Donald Trump, y el virus este que al final no se sabe dónde nació, porque los norteamericanos dicen que nació en la China, los chinos dicen que fue plantado por una delegación deportista que llegó a la China en octubre pasado. En fin, lo cierto es que este es un debate internacional. ¿Qué hacer? Acá en Bolivia, este debate lo mostró el caso de un duraznero tarijeño que llegó a Tarija al mercado campesino, 4 de la mañana, entregó sus duraznos, entregó las cajas, se estaba llevando todas las cajas vacías ya, eran 7, 8 de la mañana, y tac, lo agarra la policía y dice, usted ha roto la cuarentena, va preso, tiene que pagar una multa de 500 bolivianos, ahora creo que la han subido a 1000. O sea, ¿es eso correcto? La gente en Tarija no tiene fruta para comer. Y hay un campesino que ha visto que sus duraznitos ya estaban totalmente maduros en los árboles, los ha cosechado y los ha traído a las 4 de la madrugada con su mujercita él, y resulta que lo toman preso. Entonces, de parte de la economía se está haciendo algo. En Tarija ha surgido una iniciativa muy interesante de los privados, porque gobernación, alcaldía, cero. Están organizando un sistema por el cual uno llama por teléfono y te traen una canasta de alimentos que cuesta o 50 o 75 bolivianos. Hay que entregar el dinero exacto sin tocar al que lo recibe, ¿no? Pero estas iniciativas están surgiendo de manera espontánea. ¿De parte de quién? De parte del mercado, de los productores. El gobierno se está especializando en cerrar las fronteras, en cerrar las puertas de los hogares para que nadie pueda salir. Quizás sea una medida previsora, al fin y al cabo, porque como dice The Economist, eso del que hablé al principio, The Economist que nos dice, está avanzando muy lento el mal en los países pobres, pero cuando llegue, va a mostrar que esos países, por ejemplo Bolivia, están
terroríficamente desprotegidos, porque tienen pésimos sistemas de salud pública. Eso dice The Economist. Entonces, más o menos, esto vendría a justificar lo que está haciendo el gobierno de la presidenta Jeanine Áñez. Hay que demorar la llegada de ese golpe duro del virus, ¿no? Hay que demorarlo todo lo que se pueda, hay que demorarlo, hay que entretenerlo, hay que pegarle largas, como dicen los que juegan al frontón o a la cancha, ¿no? Hay que darle largas. Eso estaría recomendando. Ahora, cuando llegue, esperemos que no llegue, y si llega ya haya la vacuna, ¿no? Pero cuando llegue va a demostrar que de veras lo que hizo el gobierno del cocalero Morales fue un crimen. No destinó a la salud pública los recursos, los ingentes recursos con que contó. Compró un avión de 38 millones de dólares con el que se podían haber comprado 3.800 respiradores para Bolivia. Mandó construir un museo para conmemorar el lugar donde él nació y que costó 7 millones de dólares. Podían haber comprado 700 respiradores para los hospitales de Bolivia, pero no lo hizo. Entonces, parece que el gobierno de la presidenta Áñez no está queriendo hablar de eso francamente, porque eso sería un motivo más de pánico, ¿no? Pero está haciendo todo lo posible por demorar, por ponerle diques, por frenar al virus para que no llegue el momento en el cual, como dice esta revista famosa, ¿no? Se compruebe, quede en evidencia que los bolivianos estamos terroríficamente desprotegidos en la salud. Muchas gracias. Hasta mañana.